Hola, hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de nuestro canal Guillermo Álamo Teología y Reflexión? Me había comprometido en mis redes sociales a formular algunas reflexiones y hablar de algunos temas que tienen que ver con cómo la Iglesia está afrontando este momento tan especial que el mundo mismo percibe, que no es nada normal lo que está pasando, que hay algunos cánones, algunas expectativas, algunos preconceptos que se han resquebrajado de manera irreversible. Eso está buenísimo, o sea, debería ser aprovechado de otra manera que como lo estamos usufructuando desde el punto de vista espiritual. Con todo quiero aclarar que Dios está cumpliendo un plan, ¿eh? Bueno, vamos a decir en qué sentido y en qué medida la iglesia está mejor y está peor preparada que la gente incrédula para afrontar crisis como esta que van a ir agudizándose cada vez más. Van a ir como un sístole y diástole, esto lo decía claramente el Señor, va a haber periodos de profunda crisis y va a haber una gran recuperación, va a haber tal grado de optimismo después de la gran crisis que se avecina sobre el mundo que la iglesia se va a distraer. Esto decía el Señor, no quiero meterme tanto en la cuestión profética, tengo mi otro canal, Apocalipsis explicado por Guillermo Álamo, acá simplemente reflexionamos unas cosas un poquitito más en otro estilo, digamos, vamos para el lado más de la interpretación y el análisis y a veces hacemos un poco de teología, a veces nos permitimos incluso algún tipo de reflexión de índole un poquitito incluso más, hasta te diría filosófica. Esto es una especie de diagnosis, es como observar cómo está reaccionando la iglesia. Yo esto lo hago basándome en lo que conozco, en lo que veo. Soy un cristiano de Occidente, estoy en Argentina y me relaciono con gente de Latinoamérica básicamente, de Estados Unidos y algún que otro europeo. Es esto lo que yo veo. Ese es mi universo de análisis, podría decir, ¿no? Mi corpus, diría un estudioso de las ciencias sociales. Bueno, esto es lo que yo puedo analizar, lo que yo puedo observar. Puntos a favor que tiene la Iglesia, nosotros sabemos que Dios está en control. Sabemos que pese a lo que suceda, se hunda el mundo, haya crisis de todo tipo, telúricas, climatológicas, sanitarias, económicas, morales, espirituales, Dios es Dios y es nuestro Padre, es nuestro Creador y es nuestro Redentor. Y es un Dios que es poderoso, todopoderoso y además es bueno y justo. Así que nos sentimos abrigados, nos sentimos protegidos por Él. Esto es un enorme plus en relación al mundo porque el mundo siente que están a la deriva y no saben a qué atenerse. La crisis que está generando en lo psicológico toda esta circunstancia de la pandemia es descomunal. Y el mundo no tiene cómo afrontar esto salvo el escapismo, los fármacos y quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Ahora se espera un gran auge de la inmoralidad sexual cuando se empiecen a levantar las restricciones. Esto es lo que se está hablando en el ámbito periodístico. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos cuida porque nos ama. Así que esto relacionado con lo anterior, pero es un punto muy importante. Tenemos un Dios personal, un Dios todopoderoso, pero que además está interesado en nosotros. Lo sabemos, confiamos en Él. Tenemos una experiencia de Dios y de qué bueno es Él con nosotros. Tercer punto a favor que tenemos como cristianos a diferencia de los que no creen. Nosotros sabemos, estamos perfectamente informados de que estaba profetizado que esta clase de cosas empezaran a suceder. Así que si estaba escrito que tenía que suceder y vemos que empieza a suceder, no hay motivo de alarma en nosotros, todo lo contrario. Es una razón para estar contentos y agradecidos a Dios por ponernos sobre aviso respecto de lo que vendría. Así que el punto número 4 es algo que también entendemos como cristianos, tenemos que intensificar nuestra labor de evangelización. Hablando secularmente, tenemos que educar a la gente acerca del sentido de lo que está pasando y avisarles, alarmarlos, alertarlos acerca de que se acaba el tiempo del perdón de Dios, el tiempo de la gracia de Dios y se acerca la justicia. Y no tienen ni comparación las cosas que van a ocurrir, que está escrito que van a ocurrir una vez que se haya cerrado la puerta de la salvación a través de la fe por medio de la gracia. Así que el punto número 5 cae sobre todas las consecuencias de lo que venimos diciendo.
Nosotros obtenemos aliento, confianza, seguridad en medio de la angustia que hace presa de la gente. Estamos seguros de que nos va a ir bien. Que pase lo que pase, va a salir lo que Dios quiera. El otro día alguien en la calle me decía, ¿y qué pasa si te toca morirte de coronavirus? Le digo, me voy con el Señor. Pasa solamente eso. Yo no tengo un problema en la muerte. La muerte para un cristiano es un asunto solucionado porque Cristo pagó el precio de nuestras rebeliones y nos garantizó por su misericordia el acceso al cielo. Solo con creer. Solo con creerle a Él, a sus palabras, a su persona. Así que mientras el mundo no sabe a qué atenerse, los cristianos la tenemos clarísima en cuanto a lo que ocurre y sabemos que tenemos un Dios en quien confiar. Y sexto punto de ventaja, nuestra expectativa no está centrada en lo que nos ocurra terrenalmente, ni siquiera en lo que le ocurra a nuestro cuerpo terrenal, sino que si estamos en Cristo y resucitamos con Él y hemos muerto a nuestro viejo yo, nuestra expectativa, como está escrito, está arriba, con Cristo en Dios. Todo lo que tenga que suceder va a ser de la mano de Dios y todo va a resultar en bien y en redención para nosotros. Sea que nos toque quedarnos, sea que nos toque partir. Así que nos vamos a cuidar, sí, pero sabiendo que si por una de esas circunstancias nos toca enfermarnos, estamos tranquilos y seguros sabiendo que todo lo que ocurra va a estar en manos de Dios. Ahora vamos a la parte incómoda, que son los puntos en contra que tenemos como hijos de Dios en un mundo perdido. Alguno va a decir, hay desventajas, hay claras desventajas en el cristianismo respecto del mundo. Te aseguro que hay algunas desventajas. No sé si son tan contundentes o tan definitorias, pero las hay, que las hay, las hay. Primera desventaja que tenemos en relación a los que no creen, las actitudes erróneas ante el mundo. No digo que no sintamos determinadas cosas o sensaciones cuando vemos que se cumple lo que Dios decía que iba a pasar. Digo, no hay que expresarlo de manera pública o en determinados contextos. Yo recuerdo la página de unos hermanos que allá por 2003, 2004, después fueron puliendo sus reacciones justamente, probablemente en relación a cosas que les decían los seguidores. El feedback que tendrían no era tan positivo, pero fueron puliendo sus actitudes porque a veces expresaban júbilo ante catástrofes. Eso tiene que ser cuidadosamente tratado por el cristiano, hay que ser sabios. Como dijo Jesús, y lo veíamos en nuestro análisis de la parábola del mayordomo infiel, a menudo la gente de este mundo, los hijos de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Así que acá redoblar la precaución y ser sabios. ¿Hay derecho a entender que es una buena noticia que sucedan cosas terribles? Por supuesto que sí, porque la profecía indica que cuando empiecen a suceder estas cosas debemos levantar nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención se acerca. Sea que esto aplique a los cristianos del tiempo del fin, de la tribulación, que van a ser judíos y todo lo que ya sabemos, de alguna forma también nos habla a nosotros. Tenemos que saber que cuando empiezan a suceder estas cosas hay motivos de alegría. Eso sí, a no expresarlos en público, porque la gente puede entenderlo de manera muy equivocada. Te cuento un caso mío. Una vez estaba predicando con el megáfono en una plaza acá en La Plata. Justo es una prédica que no subí, dicho sea de pasada. No la edité y no la subí, no por ninguna razón, sino por falta de tiempo y eso. Privilegié otras cosas que tenía guardadas. Pero cuestión que yo contaba todas las cosas que tenían que suceder y después de enumerar los terremotos, enfermedades, crisis económica, crisis moral, crisis espiritual, mencioné y un par de cosas tienen que suceder también en Israel. Yo pensaba en el tercer templo, pero como lo dije con una sonrisa y eso se escuchaba por megáfono, alguien que me vio o me escuchó a unos 60 o 50 metros de donde yo hablaba, después me reprochó que yo sonreía diciendo que iban a pasar barbaridades. Y lo cierto es que yo pensaba en el tercer templo de Jerusalén cuando hablaba de algunas cosas tienen que suceder en Israel. Y en la emigración masiva de los judíos hacia la tierra prometida, en fin, no pensaba en nada terrorífico en ese momento. Pero mi tono quizás no fue el más apropiado a juicio de la persona que me escuchaba.
Es un tema de interpretación en este caso, ¿no? No es que yo haya dicho, "Oh, aleluya, va a haber terremotos o va a morir mucha gente, gloria a Dios". No cometí ningún error así manifiesto, pero sí probablemente fue entendido de una manera equivocada el tono que yo usé al hablar de un asunto del que mi oyente no entendía del todo bien. En fin, fue una pequeña desincronización de emisor y receptor. Pero bueno, algunos lo hacen de manera absolutamente decidida y francamente hay que decir que se equivocan. Punto número 2 de desventaja entre los creyentes respecto de lo que está ocurriendo son las teorías extrañas. Los cristianos se han ido despegando cada vez más del texto de la profecía, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, al decir del apóstol Pedro, y se han ido adhiriendo cada vez más a versiones que le dicen en las redes sociales, en YouTube, bloggers, gente que escribe libros, gente que son de origen de acá, que son de origen allá, que tienen ascendencia por acullá, pero que les dicen cosas que no están fundamentadas bíblicamente. Y hay que ser sumamente cuidadoso también con eso. Después vamos a entrar en algún detalle más, pero simplemente teorías extrañas a las que los creyentes adhieren porque dejan de darle el peso que tiene a la palabra, que no falla, y empiezan a atender a los hombres que francamente sí fallamos. Punto número 3 de desventaja de los creyentes ante la crisis actual. Y tiene que ver con el corazón de la cuestión. Perdóname que psicologice acá, pero te lo voy a decir de corazón. Hay una predominancia del factor emotivo y emocional entre los cristianos a la hora de juzgar las cosas que pasan. Venimos siendo, desde hace siglos, instruidos en una comprensión con el corazón. Esto viene ya de, mira, en el campo católico Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y la verdad es que el corazón es una máquina de hacer sandeces, de meter la pata en todo tiempo. Así que tenemos que estar muy en guardia contra el corazón. Por ejemplo, se da libre curso a la suspicacia y a sentimientos extraños. Y además el cristiano tiende a asumir posiciones sumamente dogmáticas en sus opiniones. Tenemos que ser dogmáticos respecto de las doctrinas básicas de la fe, pero hay situaciones en las que tenemos opiniones que son discutibles, que tenemos que asumir que hay personas que perfectamente pueden estar en lo correcto, aunque difieran de nosotros. Todos esos matices. A veces uno ve que los cristianos arman cruzadas alrededor de asuntos que son nimios. No digo ridículos, pero son de muy poca monta, son de realmente muy poca importancia. No quiero mencionar porque se va a ofender a alguno, pero si hay que bautizar a niños o no, eso no es un asunto importante para discutir los creyentes. Si alguno lo hace, bueno, asunto suyo. Si está permitido consumir alcohol, pelearse con hermanos por si están de acuerdo o no con eso. No debería ser así en modo alguno. Y todas esas controversias sobre vestimenta, tatuajes, realmente los cristianos a veces dogmatizan sobre asuntos de los que la palabra no dice una palabra. Y eso es un tema, porque dejas que predomine lo emocional, lo emotivo, los prejuicios sobre la razón. Los cristianos creen que la razón es mala palabra y la razón a veces sirve. A veces nos damos cuenta de que en manos de Dios es un gran instrumento la razón. Por ejemplo, cuando analizamos la Escritura, no tenemos que analizarla conforme a nuestro sentir, sino a su contenido. Es por eso hablamos de hacer exégesis, ¿no? Ir a buscar el sentido que está en el texto. No imponerle lo que a mí me gustaría que el texto dijera. El sueño de la razón engendra monstruos, decía un pintor famoso de este mundo. Cuarta desventaja de los cristianos en relación a los incrédulos: puede que tengamos algunos de nosotros una errada comprensión acerca de los tiempos proféticos. Si bien hace un par de décadas había una gran somnolencia respecto de en qué tiempo podíamos llegar a estar viviendo, ahora puede que haya gente que esté confundiéndose los plazos. Te voy a dar algunos ejemplos muy sencillos. Hay quienes dicen, viendo la obligatoriedad de la vacunación en tantos países, que en la vacuna podría ocultarse el chip famoso que constituiría la marca de la bestia.
más allá de todo lo jalado de los cabellos que es esta serie de conceptos y de lecturas erróneas, ¿no? Que van una tras otra. Primero, nadie dijo que la marca de la bestia sea un chip. ¿Podés pensar que es un chip? Sí, es probable que sea un chip y hay cierta verosimilitud, por lo que cuenta Apocalipsis 13, pero tampoco está dicho que sea un chip. Además, esto de las teorías extrañas que mencionamos en el punto 2, ¿no? Que la vacuna contendría material que alteraría nuestra genética. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde extrajeron la garrafal y sostenible hipótesis de que las vacunas pueden alterar tu código genético? No es nada fácil alterar el código genético de alguien, les voy contando. Bueno, segunda comprensión errónea, yo por ejemplo nada más, nuevo orden mundial. ¿Dónde está en la Biblia que va a haber un nuevo orden mundial? En la Biblia se habla de una gran potencia, de un imperio, pero no se habla de un nuevo orden mundial. No se habla de que se vayan a dividir en regiones los diversos continentes, ni que se vayan a unir en grandes constructos. Eso puede ser un plan de alguna gente, pero en la Biblia no se me dice nada de eso. ¿Puedo creer en eso? Sí, lo que no debo hacer es salir a proclamarlo como si fuera la verdad, porque no es verdad. Es algo que se nos ocurre, es una opinión, es doxa, diría un griego. Otra teoría rara que anda por ahí, que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que fue derrotado últimamente, habría estado o estaría llamado a cumplir un rol profético. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensar así? ¿De dónde sacamos bíblicamente que esto tiene que ser así? Fulanito tuvo una visión, Menganito tuvo una revelación. ¿Quién dijo que esos pobres personajes tienen realmente inspiración de parte de Dios? ¿Y qué tal si son instrumentos más o menos conscientes de poderes fácticos que no tienen nada que ver con el reino de Dios? ¿Cuántos profetas falsos ha habido a lo largo de la historia? A ver, profetas falsos no quieren decir profetas que digan cosas que nos desagraden, sino precisamente lo contrario. Los falsos profetas dicen cosas que te hablan a tu corazón. No son repelentes los falsos profetas, ni hablan en nombre de Satanás, te hablan en nombre de Dios. Y lo que dicen es halagüeño, confirma tus prejuicios. Revisa la historia de los falsos profetas de la Biblia, vas a ver si realmente eran personas rechazadas por sus entornos y sus sociedades. Quinta desventaja de los cristianos ante los incrédulos frente a la crisis actual. Derivado de lo anterior, de la errada comprensión de los tiempos que vivimos, hay un, yo creo que totalmente injustificable complejo de mártires. Hay gente que cree que estamos en la gran tribulación o algo parecido, sencillamente porque los gobiernos clausuran cierto tipo de reuniones públicas para evitar el contagio del coronavirus, de eso estamos hablando. Y la verdad es que podrían sentirse tan mártires como nosotros los que tienen clubes, las demás religiones, las sinagogas, los templos católicos, y cuántos grupos más humanos, ¿no?, que no se reúnen durante todo este tiempo por la pandemia. Es complicado pensar que todo gira alrededor de las actividades que uno desarrolla. ¿Sabemos que va a haber persecuciones y aún antes de irnos con el Señor? Por supuesto que sí. Pero tenemos que saber que cuando vengan las persecuciones va a ser totalmente inequívoco que eso se dirige contra nosotros. No va a haber dudas. No va a ser una cosa generalizada que también nos va a afectar a nosotros, sino que va a ser normativas, van a salir reglamentaciones que van a atacar directamente a los que sean de la fe. Así que sabelo, cuando esto suceda te vas a dar cuenta. Esta norma la hicieron contra los cristianos. Punto. Y sexta desventaja, y con esta concluimos. Esto es una enumeración de las que me acuerdo ahora. Puede llegar a haber más ventajas y más desventajas. Yo simplemente digo las que más llamaron mi atención en los últimos días. Sexta desventaja, entonces, muchas veces también se erra en cuanto a la misión que tenemos que cumplir como cristianos en este momento. Esa es una desventaja que tiene que ver con una mala comprensión de nuestra naturaleza cristiana. Habrás visto, las 6 desventajas no se derivan del hecho mismo de ser cristianos, sino que suelen estar unidas a ciertos y determinados grupos y tendencias que a veces se dejan involucrar con determinado tipo de intereses que no son según Dios. Así como nuestra sexta ventaja dijimos que nuestra expectativa es la de arriba, es el reino, es lo que viene de parte de Dios. ¿Dónde está nuestra expectativa? Con Cristo en Dios, dijimos, ¿no? La sexta desventaja tiene que ver con que muchos cristianos
han ido dejando que su mirada se arrastre hacia los hechos de esta tierra y hacia prioridades que no son según Dios. Hasta tal punto que hay cristianos que producen y consumen literatura que habla de establecer nosotros el reino de Dios sobre la tierra y transformarnos en gobernantes de los impíos, de la gente incrédula, de los que todavía no creen. Eso es un error de comprensión de nuestro tiempo también. Podríamos haberla incluido en la cuarta, porque tiene que ver con eso. Los cristianos tenemos que anunciar el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Tenemos que vivir según Dios, tenemos que ser piadosos y especialmente tenemos que manifestar nuestra fe y nuestro amor. Creo que la Iglesia puede llegar a ser desviada de su misión si se olvida de que su función en esta tierra es vivir en el amor de Cristo. No tenemos que imponerle nada a nadie, tenemos que llamar a la gente a una reconciliación con su Señor y con su Creador. Pronto viene Cristo a repartir premios y también ciertamente a repartir castigos y juicio. Tenemos que saber eso. Y en vista de eso, actuar en misericordia, sabiendo que el tiempo que queda va a ser bravísimo. Vienen días malos, así que, como dice el apóstol, a aprovecharlos con todas nuestras fuerzas y a proclamar un mensaje inequívoco. Es el mensaje de salvación, el mensaje de fe, de transformación, de arrepentimiento. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro todo, como diría también, ¿no? Ese es el todo del cristiano actual. No dejar envolvernos en estas prédicas extrañas que andan por ahí, que lo que hacen es desvirtuar nuestro paso por el mundo y notar esto, la gente está observándonos. La gente incrédula observa muy atentamente todo lo que haces y dejas de hacer. Somos un testimonio, tratemos de ser un testimonio fiel de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Nos encontramos en nuestro próximo análisis. Dios te bendiga.